y obviamente buscando es que alrededor de mi casa, de mi calle, en mi colonia, había un montonal de niños con discapacidad auditiva que yo no sabía que existían. Es decir, tú no ves al otro hasta que te conviertes en ese otro, como lo han dicho ya varios autores en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, a partir de esta experiencia, comienzo a acercarme con varias mamás, con varios papás, y empiezo a detectar en ellos fases del duelo distintas a la mía, a la que en ese momento estaba yo pasando y que yo reconocía por mi experiencia como psicóloga, por mi propia experiencia privada que tuve en los primeros meses a través de un proceso clínico que me ayudó bastante. Y reconocí en esos papás muchas facetas de lo que a mí me estaba ocurriendo, ¿no? Lo que fui comprendiendo es que varios de estos papás podían no reconocer que estaban en el duelo, pero otros, quienes sí lo reconocían, se veían rebasados por esta situación. Es decir, una de las grandes respuestas es, sé que estoy en un proceso de duelo, no acudo a un proceso psicoterapéutico porque es caro, ¿no? Y en este momento requiero pagar terapias, requiero pagar auxiliares auditivos, requiero pagar una serie de situaciones que se te vienen encima y que no estás preparado para eso, ¿no? Quienes sí llegaron a acudir a procesos psicoterapéuticos fue porque estaban sus hijos diagnosticados y tratados en hospitales públicos, y en estos hospitales públicos les ofrecieron ese tipo de acompañamiento psicológico, pero fue un par de sesiones. Sabemos que estos servicios están sobresaturados y que no es posible dar la atención a todos estos papás. Entonces, a partir de esta situación, yo comienzo a preguntarme, bueno, ¿y por qué no investigar sobre el tema? Porque es importante que los papás comencemos a entender qué es lo que ocurre. Obviamente, mi intención primera era entenderme a mí misma, porque el menos enterado de su situación de sordera es mi hijo, que tiene apenas 3 años. Pero yo sí veía que yo tenía ese interés personal, pero que lo que yo sé como investigadora, como psicóloga, podía ser útil para otros papás. Entonces, a través el apoyo de Angélica, comenzamos a rastrear algún tipo de información que encontramos en las redes sociales sobre estos papás, sobre qué era lo que preguntaban y sobre qué tipo de respuestas eran las que estaban recibiendo de estos papás. A partir de este primer acercamiento, que en un momento Angélica les va a compartir algunas notas muy generales, a partir de este primer acercamiento con el problema, detectamos que las mamás y los papás con estos niños, independientemente de si van a ir o no van a ir a un proceso psicoterapéutico, y reconozcamos, no hay una cultura de la salud mental en México y es un proceso caro, también hay que reconocer esto, que no todas las personas tienen acceso a este tipo de salud mental. Pues entonces lo que sí va a ocurrir es que los papás se van a estar acercando en busca de orientación, de información, de algo que les pueda dar ánimos en torno a lo que está ocurriendo con su hijo. Y pues las redes sociales constituyen una red de apoyo muy importante para estos papás y para estas mamás que están pasando por esta situación de discapacidad con sus hijos. Y por supuesto, hago una primera aclaración. Hay dos grandes paradigmas para entender el tema de la sordera. Uno es desde el modelo médico rehabilitatorio, que es el primero con el que se encuentran estos papás. Ese diagnóstico, que en el caso de la hipoacusia profunda bilateral, pues te da muy pocas esperanzas para la adquisición del lenguaje y por lo tanto para el habla oral. Y el proceso rehabilitatorio es largo.
Y del otro lado, el paradigma socioantropológico, que es verdaderamente interesante porque te da un panorama distinto sobre la identidad, la cultura sorda, y creo que cuando estás abierto a entender este paradigma, y quiero imaginar, nos hace falta información por supuesto, pero quiero imaginar que dependerá del momento de duelo en el que te encuentres. Si tú comienzas a entender este otro paradigma y lo descubres, la forma en la que interpretas la situación, la condición de vida que está ocurriendo con tu hijo, ya no es ir en una lucha con la sordera, sino entender que la sordera de la y el apoyo que se brindan los papás es importante para lo que vaya ocurriendo con estos niños que son diagnosticados. Le quiero ceder la palabra a Angélica, quien les va a dar algunos datos de esta primera información que se encontraron en las redes. Disculpen, se falló algo aquí en el internet, ¿no? Pero les cedo la palabra a Angélica, quien les decía les va a mostrar algunos datos y entonces podamos comenzar a concluir algunas cosas que hemos encontrado en esta primera fase del proyecto. Les quedan 5 minutos para que vayan calculando sus tiempos, por favor. Ok. Gracias, doctora Yasbet. Bueno, a grandes rasgos, y trataré de ser muy objetiva, muy puntual en lo que encontramos. Nuestro estado del arte, nuestra teoría, estuvo basada principalmente en 3 autores, que fue Boris Friedman, Oliver Sacks y Luterman. Entonces, nos centramos principalmente en la literatura que Luterman nos propone, que es acerca del proceso de la familia y el proceso de duelo como tal, frente a él nombra discapacidad, que aunque él no la aborda como tal, él menciona que es importante partir desde esta noción para entender el proceso de duelo en la familia, porque digamos que el imaginario de la familia está, o más bien la información que la familia obtiene es desde el paradigma médico rehabilitatorio que ya la doctora Yasbet las mencionaba. Entonces es de esta manera como se comienza a trabajar el proceso de duelo. Ahora bien, él menciona que trabajar con estas familias es trabajar con dolor, porque existe la pérdida del hijo anhelado, que él menciona que es el hijo no nacido, que prácticamente es donde la familia se encuentra con que los sueños, los planes, las expectativas, las fantasías que se tenían respecto a su hijo, pues han muerto, ¿no? Simbólicamente, y ahora tienen que enfrentarse o tener, digamos, crear un nuevo balance, una reestructuración, desarrollar una nueva identidad como los padres de un infante con sordera. Bueno, por otra parte, pasando ya a lo que es la metodología, trabajamos con autoetnografía, como ya lo mencionó la doctora Yasbet, pues es un proyecto que nació pues a la experiencia de la doctora, y realizamos una etnografía en un grupo en Facebook, donde este grupo está integrado por madres con infantes sordos. Entonces aquí nos dimos cuenta de varias cosas, ¿no? Entre las más puntuales, digamos que fue que las madres precisamente enfrentan un desequilibrio, un desbalance, debido a que no cuentan ellas consideran que no cuentan con las habilidades y herramientas suficientes para hacer frente a esta situación. Entonces, nos comenzamos a dar cuenta de que comienzan a lanzar preguntas, comienzan a pedir apoyo, auxilio, recomendaciones, porque en la mayoría, en algunos casos no se cuenta con redes de apoyo, cosa que es necesaria y es importante contar para poder superar o ir trabajando el proceso de duelo.
Otra cosa que nos dimos cuenta, pues es que todas estas mamás reciben información por parte del paradigma médico, y pues en muchas de las ocasiones en sí la noticia puede ser fuerte como tal, y aparte existe toda esta desorientación y digamos no existe el acompañamiento psicológico o la orientación, cosa que hace que el proceso sea más tortuoso, ¿no? De trabajar. Por supuesto existe un tabú sobre la lengua de señas, y pues esto como tal también afecta la resolución del duelo, que culminaría en aceptar que el hijo tiene una situación que es sordera, pero que esto no refiere, o esto no quiere decir que sea una discapacidad, ¿no? Sino que es pertenecer a otra, digamos, cultura o este otro grupo social que parte del paradigma socioantropológico que también ya mencionó la doctora Yazbet. En cuanto a la toma, el duelo, la toma de decisiones y el acompañamiento, nos encontramos que las madres necesitan... ellas deciden oralizar a sus hijos cuando se encuentran experimentando las primeras fases de duelo, que están en negación, en resistencia. Ellas incesantemente oralizar a los hijos a toda costa. Sin embargo, cuando ya, esto es base a lo que Luterman nos mencionaba en el proceso de duelo. Sin embargo, cuando las madres van progresando, van, digamos, resolviendo el duelo, o en las últimas etapas, comienza la fase de aceptación o de integración de la sordera. Se hace una reestructuración familiar y de identidad, percibiéndose como madres de hijos con sordera, y pues bueno, esto digamos que facilita el proceso de duelo, de resolución. Bueno, otra de las cosas es que las madres, cuando ya logran, digamos, ir resolviendo el duelo, suelen ser más empáticas y ser más objetivas, suelen poder acompañar de manera más cercana a las mamás, ¿no? Y lo importante también es que ellas se dan cuenta de que existe un duelo, ¿no? Al momento de que ellos reconocen o se identifican, son tan empáticas que logran decir, sí, sí sabemos lo que estás pasando, sí te entendemos, y tienes que recuperarte pronto porque hay cosas que se necesitan hacer, decisiones que tomar. Entonces esto logra ser como una identificación, podría decirlo, y eso hace que el acompañamiento, o a lo mejor sí, un acompañamiento más llevadero, y hace que el peso de la noticia, el peso del duelo, de poder aceptar que existe pues la sordera en la familia, sea más ligero, sea más llevadero. Bueno, otra de las cosas es algunas de las madres quien mencionaban contar con algún apoyo. Bueno, en este proyecto también se maneja el concepto de redes de apoyo, que es muy importante para el acompañamiento. Demostraban, al menos hasta ahorita, tener a lo mejor una mejor manera de afrontar el duelo y una mejor afrontación que aquellas madres que no han tenido redes de apoyo, ¿no? Entonces esto hasta ahorita lo consideramos que es importante, pero hasta ahorita no hemos comprobado como tal que sea en efecto que las redes de apoyo van a disminuir el dolor y que van a ayudar a mitigar, digamos, las secuelas del duelo, ¿no? Por otra parte, pues también estos grupos se utilizan para la búsqueda de empatía, ser escuchados, ser reconfortados, por lo mismo que mencionaba la doctora Yazbet. En México no existe la cultura de la salud mental, y pues como tal el proceso del tratamiento pues sí puede costar recursos tanto humanos como económicos. Así es que pues muchas de las familias pues no toman como tal un acompañamiento, un proceso, por varias razones, ¿no? Tal vez lo económico, tal vez los recursos humanos, tal vez el tiempo. Entonces estos grupos, digamos, es una manera de sentirse comprendido, de sentirse acompañado, cosa que pues en la psicología como tal ya sabemos que en el proceso psicoterapéutico, desde el hecho de que se externaliza o se comparte una situación,
se propicia un proceso curativo, ¿no? Entonces, digamos que externalizar la experiencia y compartirla de manera abierta es como un sustituto hasta cierto punto, pero esto no dice que no es necesaria la psicoterapia, ¿no? Pero bueno, esto ya es otro punto. Tiempo, por favor. Fue lo que encontramos. Le cedo la palabra rápidamente a la doctora Yazbek para que... Ya están sobre su tiempo, se pasaron un poquitito. Si nos quiere cerrar la idea, doctora, por favor. No, creo que es suficiente con lo que comentamos, más bien nos esperamos al final si hay dudas. Muchas gracias por la atención. Preguntas. Ok, muchas gracias. Pasamos entonces a la siguiente presentación. Está a cargo de Lucía Pérez Sánchez, ya se encuentra con nosotros en la sala, de la Universidad Autónoma de Nayarit, de México. Ella nos va a exponer su trabajo sobre experiencias clínicas en intervenciones familiares psicogerontológicas. Entonces, vamos a... Ya viene su presentación. Lucía tendrá abierto ya su micrófono. Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Perfecto. Buenos días. Perfecto. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Pues si quiere ir recorriendo las diapositivas para no extenderme demasiado y también robarle más tiempo a las sesiones. Este es más o menos el índice de lo que quiero presentar. Quiero ser muy concisa, pero también a la vez tratar de explicar lo más posible. Ese está muy bien, muchas gracias. Este es el trabajo que presento el día de hoy. Es una investigación que tiene como objetivo fue evaluar y comparar dos tipos de intervenciones de corte familiar. Una desde el modelo sistémico tal cual, de la terapia sistémica, y otro de corte psicoeducativo denominado Bibliofam. Los cuales ambos buscaban mejorar la calidad de vida y autoeficacia de las personas mayores con diabetes mellitus tipo 2. La otra parte que quería impactar era regular la sobrecarga del familiar con el rol del cuidador principal, así como establecer cambios en el desarrollo de una configuración familiar más funcional con respecto al cuidado que se le brindaba a esta persona con diabetes. La que sigue, por favor. Este es más o menos el esquema del planteamiento del problema de la investigación, principalmente los cambios demográficos que han hecho que la esperanza de vida se prolongue dentro de la población mundial y por ende también en nuestro país. Las enfermedades crónicas como la principal causa de muerte y problemas emergentes a atender, sobre todo en la población de 60 años y más. El fenómeno de la verticalización de la familia, o también conocido como familia multigeneracional, es decir, que habitan varias generaciones. Creo que dentro de la historia de la humanidad es uno de los fenómenos recientes en las cuales los integrantes de la familia pueden conocer hasta la tercera, incluso la cuarta generación de sus familias. El envejecimiento saludable, por otra parte, una de las características principales que busca tanto la psicogerontología como la gerontología social, que es el desarrollo de la autonomía, la autoeficacia para una mejor percepción de la calidad de vida que tenga la persona mayor o el adulto mayor. Y una atención específica a las necesidades de las personas mayores con este tipo de padecimiento crónico. La aportación que se buscó con esta investigación fue en un aspecto social y en un aspecto teórico, práctico, metodológico. En el social, obviamente, las personas mayores junto con sus familias, y en el teórico, práctico, metodológico, se propone una manera diferente de abordar esta problemática que vive la familia al cuidado de un adulto mayor con este padecimiento. Está sustentada en tres áreas disciplinares
interesantes en lo que aportan, como es la psicogerontología, la psicología de la salud y la teoría sistémica. Y por otro lado, sus aproximaciones teóricas del adulto mayor, los procesos de salud de enfermedad y el sistema familiar como un foco de análisis y de intervención. No tanto situado el foco de atención en la persona, sino en todo su red de apoyo primario llamado familia. Y obviamente también a los profesionales de la salud que podrán comprender de una manera más integral esta situación que vive la persona mayor junto con su familia. La que sigue, por favor. Bueno, este es más o menos el contexto del adulto mayor. Si bien se sabe que para el año 2025 seremos más o menos 800 millones de personas mayores con edades de 65 años en adelante, y la esperanza de vida en México actualmente es del 75.3 años, pero para el 25, que ya lo tenemos aquí muy cerca, será del 78.8. De hecho, se contempla que para el 2030 México pasaría a ser un país en vía de proceso de envejecimiento. O sea, un país con mayoritariamente población ya en edades adultas mayores. La calidad de vida y la autoeficacia en el adulto mayor, esto es medular dentro de cualquier intervención y que hace alusión a los derechos humanos y a la dignificación de las personas. Y la parte de la psicogerontología, que estudia a la subjetividad del ser que está envejeciendo. Es decir, que el proceso de envejecimiento no es igual para todos. Eso es importante. Sí, la que sigue. Y bueno, otro rasgo importante, la diabetes mellitus en el adulto mayor. Para el 2012 ya había 418.797 pacientes diagnosticados con esta enfermedad. Y bueno, actualmente vemos con este fenómeno que nos toca atravesar como sociedad a nivel mundial con el COVID-19, vemos que dentro de nuestro país este ha sido uno de los rasgos característicos de las personas que llegan a tener este padecimiento. La comorbilidad, con enfermedades crónicas como la diabetes mellitus y en este rango de edad de la población. El cuidado y atención del adulto mayor con este padecimiento, lo que es el foco de atención tanto de los médicos como de cualquier otro profesional de la salud, es el control metabólico y todo lo que se desencadena alrededor de ella. Y otro rasgo importante a tener en cuenta, la persona encargada del cuidado del paciente, ¿no? Cuidar este tipo de dos fenómenos que se pueden presentar, que es el síndrome del cuidador o la claudicación familiar también. Sí, la que sigue. Dentro del sistema familiar, en los procesos de salud y enfermedad, vemos que la familia es un factor importante a tomar en cuenta cuando se trata de abordar este tipo de fenómenos. Ya este autor lo mencionaba, que el rol que tienen las familias, tanto en la salud y en la enfermedad, afirma que la familia puede ser un factor causante o condicionante de alteraciones de la salud. Es decir, la familia nos enferma o nos ayuda a estar saludables. El otro punto a tener en cuenta dentro de esto es lo que propone Salvador Minucci al revisar cómo se está organizando y qué tipo de cambios y efectos está teniendo la familia en respuesta a partir de una enfermedad que se presente. Este tipo de respuestas también la literatura nos menciona dentro de lo que es la psicología de la salud, que pueden ser de tipo centrípedas o centrífugas, es decir, la familia se vuelca hacia el centro de atención del enfermo, o por lo contrario se aísla y deja siempre como responsable solo una persona. Entonces, el tipo de intervenciones que se persigue es tratar de atender estas variantes dentro de este proceso. ¿El que sigue, por favor? Esto es más o menos un esquema de lo que se debería de contemplar dentro de una intervención sistémica.
ver el ciclo vital de la familia en el que se encuentra, la historia familiar, es decir, si ha habido padecimientos similares y cómo la familia ha respondido, el tipo de comunicación que existe dentro de ella, qué subsistemas de la familia se están viendo más afectados a partir del diagnóstico y de la aparición de la enfermedad, si existiesen preocupaciones de tipo financiera, los mitos y creencias que existen en relación a la vida familiar y a la propia enfermedad. ¿Qué cambios ha existido? Cambios de roles dentro de la familia con respecto a esta aparición de la enfermedad y también los cambios en las actividades del día a día. ¿Continuamos? Y bueno, el estudio, como les mencionaba, tuvo 3 etapas. El primero fue el diseño de las intervenciones, uno desde el enfoque sistémico y el otro, les decía, psicoeducativo. El primer estudio, pues eso fue, el objetivo fue diseñar estos 2 tratamientos. ¿Sí, la que sigue? Esto más o menos fue el proceso para la construcción de la intervención sistémica. Primero fue revisar literatura, teoría y búsqueda de modelos terapéuticos que fueran acordes para atenderlo. Después nos aproximamos a una familia que tuviera estas características que perseguíamos para conocer su realidad y a partir de ahí entender y detectar las necesidades específicas y contrastarlo con lo que estábamos leyendo. Delimitar el alcance de los objetivos, porque si bien había muchísimas problemáticas que pudieran atenderse, pues para fines de investigación teníamos que ser un poco más específicos y claros. Para eso, entonces, se decidió optar por el modelo sistémico familiar estructural de Salvador Minucci y también se integra una parte del modelo de la narrativa de Michelle White. Bueno, se hace todo el diseño de las intervenciones, se decide cuántas intervenciones se irán, etcétera, las técnicas de cada modelo que sean adecuadas y congruentes, y ya que teníamos la propuesta, se mandó a un jueceo con expertos. Recibimos observaciones para sus mejoras y se hicieron, se llevó un piloteo, el piloteo también nos trajo información para poder todavía afinar más la intervención, hasta que finalmente ya pudimos implementarla y la llevamos a cabo. La que sigue, por favor. Bueno, ese es el proceso de la Bibliofan, que lleva más o menos exactamente las mismas fases que atravesó la otra intervención. La que sigue. El procedimiento para ambos tratamientos son 3 etapas, una primera evaluación, una segunda que es la intervención en sí misma, constituida por 6 sesiones, y una etapa tercera que es el seguimiento, pero también se hizo una evaluación, es decir, este diseño tiene el pre y el post-test. Sí, la que sigue. Y el resultado de este primer estudio fueron estos 2 manuales de tratamiento que ya están en circulación por ahí en internet, en plataformas, son de libre acceso, son gratuitos, sin ningún costo, y estos son. Este es el resultado del primer diseño. ¿La que sigue? El segundo estudio, que ya fue la implementación de la intervención sistémico familiar para el cuidado del adulto mayor, como les decía, estas intervenciones buscaban impactar en el adulto mayor, en el cuidador primario y en la familia en general. Pero el segundo estudio buscaba evaluar si tenía efecto en estas variables, este tipo de intervención. El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia y fue por bola de nieve. Fue estudio de caso único con réplica. Fueron 5 familias las que participaron en esta modalidad de intervención sistémica y se utilizaron instrumentos validados en población mexicana para medir la línea base inicial y después contrastarla con el final de la intervención. ¿Y la que sigue? Las etapas para llevarlo a cabo. ¿Perdón?
Le quedan 2 minutos. Ah, ok, perdón. Uy, entonces voy a ser súper breve y me apuraré. En sí, si quieres recorrer todas las diapositivas y vamos a los resultados. En sí, se demostró que la terapia sistémico-familiar tuvo un mayor efecto que la bibliofam con respecto a familiar. La distribución fue más democrática y se integraron más familiares al cuidado de la persona mayor. Otro de los impactos interesantes fue que la familia tuvo una concientización de lo que es hacer un cambio de estilo de vida y que anteriormente solo se le adjudicaba esa responsabilidad al adulto mayor, y en este caso la familia se dio cuenta que solo él o ella era difícil de llevarlo a cabo, por lo tanto la familia tenía que integrarse. Y esto nos dio como resultado al margen de que la familia hizo también cambios en sus estilos de vida. La bibliofam también mostró este tipo de efectos, pero en la etapa de seguimiento hubo más recaídas que en la terapia sistémico-familiar, por lo que como recomendación sería una autorrecomendación hacia mí, es seguirlo replicando para tener una masa crítica más amplia de los resultados, porque en ambas intervenciones, perdón, fueron 5 familias, entonces me hace falta más, pues como eso lo menciono, masa crítica. Y también, en dado caso, si se quisiera replicar en otros contextos, en otras etapas del ciclo vital, etcétera, ver si tiene diferencias en el efecto. Y por último, algo que sí es interesante de ver es que en la percepción de calidad de vida que los adultos mayores reportaban, a pesar de que sí hubo impacto en ambas intervenciones y mejoraron sus puntajes, por así decirlo, en el post y el pre, lo que es medio ambiente, relaciones sociales e independencia son 3 variables que no puntuaron a la dimensión que hubiéramos esperado máxima. Es decir, que dentro de lo que es la sociedad y en sí lo que devela es que el adulto mayor se sigue sintiendo marginado, con pocos espacios para recreación y facilidad para salir a la calle incluso, ¿no? Porque lo percibe como peligroso. Y bueno, pero eso ya serían como preguntas o áreas a explorar en futuras investigaciones. Y bueno, pues espero que haya quedado un poco explícito la investigación. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la propuesta de ponencia titulada Propuesta de Intervención para Prevención de la Violencia en Familias con Adolescentes. Tenemos a Irene Margarita Espinosa Parra. Ahora sí, si nos puede hacer mención, si ya puede abrir su cámara, perfecto, perfecto. Bien, esta ponencia también está a cargo, participa Elvia Lisset Parra y Diana Patricia Aguirre Ojeda. Todas ellas son de la Universidad Autónoma de Nayarit, en México. Entonces, les recuerdo que tienen 15 minutos para presentar y puede iniciar. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, primeramente me gustaría empezar comentando que esta propuesta surge de un trabajo de colaboración universitaria en el que ya tenemos un ratito trabajando respecto a inicialmente las conductas de riesgo en adolescentes. En nuestra universidad están muy preocupados por trabajar con todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social y nuestra línea de intervención siempre ha sido con adolescentes. En esta ocasión nos quisimos enfocar, realizar una propuesta de intervención de prevención de la violencia en familias con
con adolescentes porque nos parece en este trayecto que hemos venido teniendo que los adolescentes se ven como de manera aislada. Generalmente desde una mirada desde el problema y no desde la solución, y además aislados cuando todavía en esta etapa, de acuerdo a los diferentes cambios que van teniendo y demás, todavía necesitan de una estructura familiar que les brinde, si bien empiezan a flexibilizar los límites, pero sí de una estructura familiar que les brinde un soporte. Bien, esto basado desde el enfoque sistémico. Si podemos darle a la siguiente diapositiva, por favor. Y bien, bueno, nosotros hablamos de adolescencias. Nos ha sido bien complicado como encontrar una adolescencia en sí, porque hemos encontrado adolescencias en diferentes contextos. Sobre todo, bueno, en el contexto de la ciudad de Tepic, Nayarit, que es donde hemos estado trabajando, encontramos diferencias en estas adolescencias, y ahorita un poquito más adelante voy a explicar por qué, pero ya K6 en 2017 hablaba que estamos acostumbrados a ver a la adolescencia como un problema, pero que cuanto más sabemos de ella, más nos parece una fase funcional y adaptativa. Y nos dice también que es exactamente lo que hace falta en este momento de la vida. Seguimos, por favor. Y bien, bueno, un poquito de la OMS ahora en el 2020 nos hablaba que las conductas de riesgo en jóvenes se han convertido en un problema, en jóvenes y adolescentes se han convertido en un problema de salud pública a nivel internacional y nacional, y considera que las y los adolescentes y jóvenes mueren de forma prematura debido a accidentes, suicidios, violencia, complicaciones relacionadas con el embarazo y enfermedades prevenibles o tratables. En esta parte teórica también hemos venido encontrando, bueno, que de dónde vienen como estas cuestiones del intento suicida, de estas cuestiones de violencia entre pares, como que se vive de manera tan natural, ya incluso en las estadísticas, y qué se está haciendo, porque hay como muchos programas ya que existen enfocados al trabajo con el adolescente, pero que se siguen dando estos índices tan altos, no solamente de violencia, sino también de embarazos. Por ejemplo, en nuestro estado, en Nayarit, tenemos el segundo lugar en embarazo adolescente, ¿sí? Y una serie de políticas que también están volteando a ver a las adolescencias, pero que poco se ha estudiado de manera específica, como en contextos específicos, para poder abonar al trabajo desde los diferentes contextos. ¿Sí podemos pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, ya la UNICEF también nos dice que cada 7 minutos en algún lugar del mundo un adolescente es asesinado en un acto violento, y que solo en el 2015 la violencia costó las vidas de alrededor de 82,000 adolescentes en todo el mundo. Bueno, estas cifras en realidad también nos alarman, pero también nos llevan a voltear a ver de qué tipo de violencia estamos hablando, porque generalmente hemos encontrado también mucho la autoagresión. Estas situaciones de lesión, de autolesiones, de intentos suicidas, de depresión que hemos encontrado mucho en los adolescentes. Entonces, no solamente desde esta agresión desde fuera, desde la socialización entre los pares, sino también la misma violencia que se genera o autoagresión que se genera el propio adolescente. Adelante, por favor. Y bueno, cuando hablamos de adolescencias, hablamos de que pueden existir rasgos comunes entre estos adolescentes, si bien pues sabemos que hay periodos establecidos para la adolescencia, etapas, ¿no?, de la edad, que incluso está dividida esta adolescencia por periodos de adolescencia media y la última etapa de la adolescencia, que es de los 17 a los 19 años, ¿no?, de la adolescencia temprana, que es de los 11 a los 13 años, y que, bueno, existen una serie de
cambios que existen en estos momentos y en esta etapa de la vida y que, bueno, pero también los adolescentes están viviendo momentos históricos importantes y que el contexto también determina el tipo de adolescencia que están viviendo, que están experimentando. También las características de la organización familiar, de la organización social en la que se encuentran. Nosotros estamos, las secundarias con las que nosotros trabajamos en secundarias, y las secundarias con las que trabajamos fueron divididas en 3 zonas. Echamos mano de acá de INEGI y fueron divididas por zonas geográficas, y bueno, sabemos que ninguna zona tiene características iguales, y que incluso dentro de las mismas zonas estamos encontrando algunas diferencias también. Todo esto son datos preliminares que estamos trabajando, y bueno, que también tenemos que hablar de la clase social y el lugar geográfico donde se encuentran estos adolescentes y el tipo de familias de las que vienen, ¿no? Sabemos que, bueno, nuestras familias también han cambiado, y también queremos conocer como cuáles son el tipo de familias de las que provienen estos adolescentes y cuáles son las experiencias que están teniendo actualmente nuestros adolescentes. Esto basado en la Rosa y Esliar del 2009, en donde también nos dicen desde un enfoque sistémico, bueno, que los adolescentes necesitan que los padres empiecen a dar libertad para favorecer su independencia y que experimenten las consecuencias de sus decisiones, pero que también estén con estos límites negociables y acordes a la etapa que les van a permitir enfrentarse a este mundo adulto. Bueno, pero sí, ya de entrada, todo el tiempo estamos viendo, o desde la narrativa estamos intentando ver a este adolescente como rebelde, como un problema. Pues generalmente esta mirada también los lleva a confirmar estas narrativas y entonces actuar en similitud a lo que se piensa de ellos. Por eso creemos que también es la sociedad, lo que se habla de las adolescencias, también tiene mucho que ver en cómo ellos reaccionan. Por supuesto que es todos estos sistemas influyen en cómo un adolescente está conviviendo en su contexto, ¿no? Y bueno, hablamos no solamente del contexto familiar, sino también del contexto educativo, donde el contexto educativo en muchas de las ocasiones también vuelve a señalar, es decir, ya no nada más la sociedad, ya no nada más en muchas ocasiones la familia, sino el contexto educativo también señala, y entonces en muchas de las ocasiones, lejos de acompañar, también excluye a este adolescente, ¿no? Entonces, bueno, son muchos los sistemas que influyen, y si le damos a la siguiente, por favor. Bueno, y dentro de estos factores de riesgos a los que sí se enfrentan pues, estos adolescentes, pues encontramos estos factores de riesgo individuales, ¿no? Que era lo que hablaba un poquito al inicio, cómo estos adolescentes recurren a prácticas que sí los llevan a experimentar una serie de situaciones de riesgo, y que es parte también de experimentar lo que está enfrentando estos cambios. Y bueno, también estas relaciones cercanas que es la familia, cómo ellos han aprendido a resolver estos conflictos, qué tanto se comunican, qué tanto conviven con las personas que tienen ahí cercanas, amigos, y de qué manera están conviviendo y cómo se están comunicando, y también cómo los estamos viendo, ¿no? Y bueno, esta comunidad y sociedad en general, ahorita, por ejemplo, en este periodo hemos detenido pues todo este proceso de este acercamiento que hemos tenido con ellos, y en un periodo cuando inició, tenemos un correo y nos empezaron a escribir y que la estaban pasando muy, muy mal,
muy, muy mal, porque muchos de ellos, la única red de apoyo que tenían realmente era con sus pares, ¿no? Con los amigos. Entonces se sentían aislados, se sentían deprimidos, nos mandaban preguntas sobre qué podían hacer, qué técnicas podían utilizar como para relajarse, porque si bien es claro que, bueno, esta situación de la pandemia nos ha pegado a todos en diferentes momentos y en cada uno en nuestras diferentes etapas y estilos de vida, pues sin duda los adolescentes se quedaron también bastante aislados y sin un recurso importante en esta etapa, que es la interacción con otros adolescentes, de quienes aprenden. Y entonces hablaban que incluso que no tenían como mucho interés. Esto no fue parte como de investigación, pero nos escribían al correo de qué podemos hacer, porque ya no les interesaba la escuela. Algunos se quedaron prácticamente sin escuela, porque tampoco las escuelas de algunas zonas tenían como muy claro qué hacer respecto a la educación. Lo fueron armando, pues como fue avanzando esto de la pandemia, pero algunos se quedaron incluso sin este sostén de las clases en línea. Ok, seguimos, por favor. Bien, y bueno, hablamos como desde esta propuesta que queremos hacer, hablamos de la familia como un factor protector. La familia como un factor protector porque estamos trabajando con un instrumento que se llama FICVIDA, que fue aplicado y que permite identificar cuáles son los factores protectores que tienen los adolescentes. Es decir, ¿qué pasa con un adolescente? Que esa es la parte que tenemos trabajando ahorita. ¿Qué pasa con algunos adolescentes que se pueden estar enfrentando a situaciones de riesgo, como las hay en cualquier contexto? ¿Y qué pasa con aquellos otros adolescentes que, aun cuando se enfrentan también a situaciones de riesgo, no recurren a ellas? ¿Sí? Entonces, estamos trabajando un poco y apostándole desde esta intervención a que las familias se incorporen, a que las familias también puedan incorporarse a este trabajo y no verlos como algo lejano ni como distante a partir de esta brecha generacional, sino que puedan acercarse un poco más a estos adolescentes, sobre todo en los contextos donde hay mayor riesgo. Si le damos a la siguiente, por favor. Bien, bueno, entonces hicimos... Quedan 2 minutos. ¿Cuánto, perdón? Quedan 2 minutos. 2. Okay. Bien, bueno, entonces desde esta metodología me voy a centrar en el diagnóstico que se hizo, que se aplicó una batería. Esta batería se llama FICVIDA, factores involucrados en el cuidado de la vida en adolescentes y preadolescentes. Para nosotros es de la doctora Hermosillo de la Torre. Para nosotros era muy importante conocer en qué situación se encontraban nuestros adolescentes en estas 20 secundarias de instituciones públicas de la ciudad de Tepic, Nayarit, y empezar a trabajar con una propuesta, porque todo esto surge porque además del diagnóstico, que es el que se está trabajando, en todas las secundarias generalmente lo que nos referían los directivos y que fue la forma en la que pudimos entrar, era que nos referían que había, todo era situación de violencia. Todo remitía a situaciones de violencia, entre ellos hacia los profesores, hacia los padres, pero todo remitía a autoagresión, todo remitía a situación de violencia, y en nosotros la forma en la que empezamos un poquito a adentrarnos y para que nos permitieran también abrir las puertas en las instituciones educativas, porque sabemos que no es tan fácil, hicimos un convenio con la Secretaría de Educación. Y además, bueno, entramos con esto, ¿no? Queremos ayudar, queremos hacer algo, y nos pedían una propuesta. Entonces empezamos a trabajar un poco a partir de lo que los mismos chicos nos decían respecto a qué es lo que ellos no recibían o qué es lo que les gustaría trabajar. Y ellos hablaban de pues que ser escuchados, y entonces empezamos a diseñar algo para habilidades para la escucha. Querían sentirse aceptados, por lógico, por la etapa.
Querían también trabajar con aspectos de autocuidado, porque había situaciones de agresión en trastornos de la alimentación, del sueño, etcétera. En identificar conflictos, porque decían que a veces, en muchas ocasiones, ni ellos sabían qué era lo que les pasaba. Y establecimiento de acuerdos con los padres. Entonces, bueno, fue un poco de lo que empezamos a trabajar. Todo esto pues quedó detenido, al igual que el diagnóstico, porque tenemos que regresar a las instituciones, presentar diagnóstico y que nos permitan empezar a trabajar con un diseño individualizado para cada contexto, porque nosotros no trabajamos con propuestas generales. Y si le damos a la siguiente para ya ir cerrando, por favor. Bueno, pues para concluir, enfoca sus objetivos en la prevención de la violencia mediante estrategias que propician el fortalecimiento de la familia, de manera que esta funja no como un factor de riesgo, sino como un factor protector. Es decir, nosotros creemos que a medida que vayamos acercando a los padres también en esta etapa y que se vayan trabajando con esta brecha generacional y de comunicación, podemos hacer mucho. Y la última, dice acá de Aguilar 2020, cuando creas espacios reflexivos, posibilidad de diálogo sensible y respetuoso, margen para el error y la reparación, posibilidad para la diversión, espacio y confianza para la exploración, siembras elementos de salud mental en las y los adolescentes. Me parece que ya es todo. La siguiente es la bibliografía. Sí, okay, pues muchas gracias. No, muchísimas gracias por apegarse a los tiempos. Continuaríamos con nuestra última ponencia de esta mesa, que se titula Estereotipias urbanas, aportes a la familia, reflexiones desde los habitantes de calle sobre la calidad de vida y las prácticas de segregación y exclusión social en el barrio La Playa, Cúcuta, Colombia. Esta ponencia nos las compartirá Jefferson Andrés Rodríguez Granados y Audín Aloyso Gamboa Suárez, ambos de la Universidad Francisco de Paula, Santander, en nuestro país vecino, amigo, Colombia. Ya están por aquí, me podrán indicar si ya veía yo a Jefferson y ya te veo, ok, y ya tienes tu audio. Bien, te pediría nada más, por favor, apegarte a los 15 minutos de la ponencia y puedes iniciar cuando gustes. Muchísimas gracias y bienvenidos. Buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Jefferson Andrés Rodríguez, estudiante del programa Trabajo Social en la Universidad Francisco de Paula, Santander. Este proyecto de investigación tiene por nombre Heterotopías Urbanas, Reflexiones desde los habitantes de calle. El director del semillero con el cual estoy participando, el semillero Ciprile, y con el grupo de investigación, es con el profesor Audín Alonso. Pues él ha tenido un poco de inconvenientes, entonces pues voy a dar la ponencia. Creo que no ha entrado él a la sesión, entonces pues voy a seguir. Si tienen alguna duda en la ponencia o me la pueden ir transmitiendo y de esta manera pues sea mucho más interesante el comentar la ponencia. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero que todo, para poder entender siquiera el título de esta investigación, hay que entender siquiera qué es la heterotopía. Y la heterotopía nos habla de un concepto muy profundo, es un concepto del filósofo francés Michel Foucault, y él se problematiza qué es lo que sucede en el espacio. Y se da cuenta que hay espacios que se configuran por fuera de la normalización. O sea, a pesar de ser un espacio público, abierto y colectivo, en ese espacio se generan fenómenos como podría ser el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público. Dando un ejemplo, ¿no? Entonces, una definición de heterotopía desde una filósofa colombiana, Toro, nos afirma que las heterotopías son emplazamientos efectivos, utópicos, realizados que se materializan, pero se escapan por fuera de todos los lugares. No pertenecen al conjunto de los demás espacios físicos.
Están por fuera de todos los lugares y pueden ser localizables. Son lugares otros inclasificables entre todos los lugares porque su configuración escapa a espacios de poder, de saberes hegemónicos, de discursos organizados. Eso es la búsqueda de Foucault con este concepto. Una arqueología del saber, un concepto que se pierde porque está por fuera de la normalización de esa apropiación del espacio. Sin duda, pasemos a la siguiente diapositiva. Podemos nosotros, estoy haciendo esta introducción para poder, si quiere, entender el título, ¿no? Entonces, entender de que el espacio no solamente es un lugar donde se localiza algo, donde hay una funcionalidad, donde hay una extensión, donde ocupa un espacio físico carente de razón, sino que en ese espacio hay un emplazamiento discursivo. Y ese emplazamiento discursivo parte desde ritos, imágenes, símbolos, historias de vida, imaginarios, representaciones, costumbres, expresiones populares, en fin. Y toda esta discursividad del espacio se encuentra en un contexto de poder y de resistencia, de normalización del espacio y de resistencia. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, me gustaría que nos devolviéramos un poco a la primera para señalar una cosa. ¿Sí? Volvamos otra vez a la anterior, la primera donde está el título. Entonces, la idea de esta investigación es buscar las heterotopías urbanas de los habitantes de calle. Esos espacios que tienen una discursividad en resistencia por fuera de la normalización. Esa es la esencia de la investigación. Por tanto, si este es el título, el planteamiento del problema fue diseñado para responderlo. Bueno, vamos a mirar el planteamiento del problema, pasemos a la siguiente diapositiva, la diapositiva número 4. Esa, sí. Entonces, el planteamiento del problema de esta investigación era cuáles eran los procesos de resistencia que desarrollaban los habitantes de calle en el espacio público frente a la normalización. Y esa normalización Foucault la describe desde el control, la vigilancia, el dominio, el castigo, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. El objetivo general intenta responder este planteamiento del problema, a analizar los procesos de resistencia que desarrollan los habitantes de calle en el espacio público frente a las formas de dominación, de control, de vigilancia y castigo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, estos son los objetivos específicos de esta investigación. Y pues la idea de participar en esta investigación no era tanto ver qué habíamos alcanzado desde esos espacios de resistencia de los habitantes de calle, sino sin duda, y las preguntas seguramente irán orientadas más a este objetivo específico de la investigación, que es identificar las relaciones con la familia y las características demográficas de los habitantes de calle. Este objetivo era muy importante porque de cierta manera era identificar cuál era la familia de origen del habitante de calle y si el habitante de calle había conformado una familia, pues en ese contexto, en la calle. Y toda esta caracterización, el poder identificar estas relaciones de familia, esas interacciones sociales, era la idea de participar en este evento. Los otros dos objetivos específicos era describir la concepción de los habitantes de calle sobre la segregación espacial y la exclusión social y la calidad de vida por medio de la cartografía social, una técnica que usamos mucho en nuestro programa de trabajo social. La técnica que intentamos usar en identificar las relaciones con la familia son las historias de vida. Más adelante lo explicaré mucho mejor. Y el elemento fundamental, el último elemento de esta investigación, el otro objetivo específico era determinar los retos y los procesos de participación desde los habitantes de calle. Esta población es una población que hay que hablar también no solamente de la participación en los programas sociales y de salud, de una atención en salud, pues sobre todo en salud mental y en muchos aspectos fundamentales, pero también problematizar y preguntarnos si realmente en nuestras regiones, en nuestros territorios, si hay programas sociales que piensen en estas poblaciones vulnerables y en riesgo, ¿no? Y más que tengan un enfoque de familia, de entender los factores de protección, ¿no? Sí, son muy interesantes y más con una población vulnerable. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno,
La metodología de esta investigación es totalmente cualitativa, fenomenológica, hermenéutica, y hay una parte muy interesante en la cual quiero pues señalar sobre la fenomenología, porque es fenomenología y hermenéutica. Y es porque hay un interés de describir este fenómeno no solamente desde la espacialidad, sino también desde lo corporal. Y a partir de la corporalidad, la temporalidad, la interpretación de esa realidad social, de este fenómeno social, se plantea pues todo esta ponencia. Y es de tipo totalmente pues descriptivo. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estos son los planos de planeación municipal de la ciudad. Esta investigación no fue orientada para toda la ciudad, sino para un barrio en específico. Y el barrio en específico que se localiza de la ciudad Cúcuta, la ciudad frontera, una ciudad que tiene mucha repercusión últimamente en los medios. Se intenta hacer esta investigación en esta ciudad frontera, en el barrio La Playa. Como podemos observar en este plano, el barrio La Playa se delimita con el centro urbano de la ciudad. Y eso hace muy interesante poder analizar ese comportamiento social que responde a una estructura urbana, que responde a también, de cierta manera, cómo responde la ciudadanía a ese espacio público, colectivo, cómo es ese capital social, cómo es esa interacción social, si hay confianza en el espacio público, si hay ciudadanía, si hay proximidad en el espacio. Todos estos puntos fundamentales para poder ser aportados desde lo social, para aportar también desde lo social qué es lo que está sucediendo en la ciudad. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, podemos ver ya delimitado el barrio La Playa, el barrio que quisimos analizar, describir, identificar todo este tipo de elementos. Y pues en ese barrio no solamente hay características fundamentales de la ciudad, tiene la avenida principal de la ciudad, como al estar tan cerca del centro urbano, pues es lógico que haya estructuras urbanas que sean patrimonio histórico de la ciudad, que tengan más de un siglo. Y eso también era muy importante, ver un barrio que tenía gran patrimonio de la ciudad y que estaba totalmente invisibilizada en este fenómeno de habitante de calle. La ciudad muchas la describen desde la migración, por ser una ciudad fronteriza y que tiene unas características muy fuertes, una de las ciudades que tiene mayor desempleo en el país, en Colombia, y pues ver un análisis muy interesante, el ir a ese punto. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí podemos encontrar más elementos del barrio. Podríamos volvernos a la fotografía, ¿sí? Podemos ver ahí parte de su patrimonio histórico de la ciudad, edificaciones que tienen no solamente muchos años, sino en su diseño, en su arquitectura, totalmente invisibilizados. Y además de eso, muy cerca del centro urbano de la ciudad, al frente de una plaza, en parque, el Parque Colón, hay un ancianato. Este ancianato se da un fenómeno muy interesante que es el abandono del adulto mayor, ¿no? O mucho adulto mayor que sale del ancianato. Y también eso nos habla, esta investigación nos habla de la salud mental de la ciudad. Pasemos a la siguiente diapositiva. Le quedan 4 minutos, por favor. Ok, bueno. Para hacer la cartografía social se hicieron unas categorías preestablecidas, como pueden ver ahí. Pasemos a la siguiente diapositiva. Todas estas categorías preestablecidas que se diseñaron para la cartografía, pues la cartografía social parte desde la entrevista a profundidad y a partir de esas categorías preestablecidas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Se desarrollaron unas convenciones, yo las diseñé a mano, donde describía muchas características muy importantes. Para nosotros fundamental que esta población vulnerable nos describiera el territorio, que nos describiera el territorio desde
desde percepciones como las emociones, desde los olores, desde la segregación, desde la exclusión y muchos elementos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, para hacer la entrevista, para hacer estas historias de vida, para responder cuál era la familia de origen y la familia actual que había conformado, para nosotros era muy interesante tener variables de interés y categorías para poder caracterizar mejor estas historias de vida, poder conocer sus tipos de familia, cuál era su morbilidad sentida, de qué sentía que se enfermaban, de qué sentía que morían. Eran elementos muy, muy importantes. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y sin duda es central el construir un instrumento para poder responder esas historias de vida. Cómo representaba el habitante de calle la familia. Y no sé si en este momento pueden hacer preguntas orientadas de qué fue lo que sucedió en este momento, ¿no? De encontrarnos cómo consideraba que debía ser la familia, el habitante de calle. De qué manera para usted la familia ha tenido un efecto en su forma de vida actual. ¿Cómo es su relación con la familia de origen? Si tenía contacto con su familia de origen, ¿qué es lo más difícil de vivir en la calle? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Extraña la vida en familia con sus parientes naturales? ¿Cuál es su familia actual? ¿Ha conformado una familia en la calle? Yo creo que cada una de estas preguntas nos abre una gran historia de vida. Y para nosotros, pasemos a la siguiente diapositiva. Para nosotros era fundamental para desarrollar todo esto, no era solamente ir a preguntar, sino también el tener la capacidad de triangular, de poder vincular esta teoría nueva, fenomenológica, hermenéutica, teoría fundamentada, y empezar a plantear centralmente desde Michel Foucault, desde su concepto de heterotopía, y describiendo estos emplazamientos discursivos que muchas veces no nos interesa, que poco investigamos, que poco nos cuestionamos, que la moral olfativa de la ciudad la rechaza, la segrega, que están por fuera de esa normalización de la higiene. Ciudades, tristemente, empezamos a asumir un concepto y una representación de lo que significa la limpieza social. ¿Qué significa la limpieza social? ¿Qué es esa práctica de segregación y exclusión social? Y hablar de la salud mental, de la atención a una población vulnerable, son retos que desafortunadamente en nuestra ciudad frontera, pues son inmensos, de una población que sin duda vive un drama social, un drama social muy fuerte. Y pues otros referentes de esta investigación, pues sobre el espacio, sobre el libro sobre el espacio de Segovia, que hablaba del capital social, de la interacción social, investigaciones que profundizaran sobre los programas sociales que han sucedido con los habitantes de calle. Y a partir de ahí, de una investigación rigurosa, de una revisión de documentos, de investigaciones, ahí sí poder proponer una intervención, ¿no? Con un contacto, con una sensibilidad en el conflicto, realmente hacernos sensibles a esta población. Y es muy interesante porque yo creo que cada vez como trabajadores sociales, cuando vamos a describir el territorio, buscamos actores sociales, pero no nos damos cuenta que un actor social totalmente invisibilizado, que se da cuenta de muchas prácticas sociales que suceden todo el tiempo en la calle, es el habitante de calle, y que él nos puede describir también el territorio. A veces se nos olvida y es muy interesante esta investigación desde ese punto de vista. Muchísimas gracias. Estamos justamente sobre tiempo. No quiero robarles más tiempo en la mesa para que nos podamos integrar a la siguiente mesa, que es en plenaria, ya todos juntos. Y tenemos algunas preguntas. Una de ellas es, les pediría justamente a los ponentes tuvieran previsto abrir su micrófono. Empezaríamos con la pregunta al maestro Carlos Arturo. Preguntan cuáles son los retos a los que se enfrenta la práctica de la mediación. Correcto. Creo que el reto que más se tiene es el desconocimiento de esta intervención. Muchos no lo conocen.
ya que ahorita está muy unida en las cuestiones legales. Realmente el término de mediación se conoce más en procedimientos judiciales en las cuales trata de resolver los problemas de la gente que tienen cuestión de legal de una manera rápida y expedita, pero realmente el procedimiento es muy práctico y puede ser utilizado en diversos contextos laborales. Ahorita estaba escuchando, por ejemplo, que el resultado de la propuesta de investigación, bueno, conforme a lo que investigaron, habla de la resolución de conflictos, de los acuerdos, del entendimiento, y creo que las herramientas que propone el procedimiento de mediación puede ajustarse bastante bien, ya que viene también de las bases de Minucci y de Michael White en la cuestión de terapia narrativa. No es una terapia, porque en un momento dado también se comenta que a veces esos tipos de recursos pueden costar mucho dinero, por eso la gente se aleja. Creo que la mediación puede ser una respuesta para concientizar el conflicto en el aquí y la ahora, el hacerte responsable que después ya podría seguir el tratamiento del cambio por medio de una terapia, pero la mediación abre la oportunidad a que te des cuenta qué es lo que estás haciendo, qué es lo que está pasando para establecer un acuerdo que para formalizarlo, para seguirlo, pues posiblemente podrías utilizar otro tipo de intervención. Otro reto, además de la falta de conocimiento del procedimiento, es precisamente eso, ¿no? Esta interpretación legal que se tiene del término y que poco a poco se ha ido desplegando y la mediación se ha utilizado en cuestiones escolares, en cuestiones comunitarias, siendo esta resolución de conflictos quizá no solamente en el tema de mediación, sino también hay círculos de paz y hay formas en las cuales la comunicación puede mejorar para, como estábamos mencionando, alcanzar el autoestima de las partes. Eso va a generar empatía, confianza y obviamente una resolución de acuerdos a beneficio de todos. Muchas gracias. Bien, tenemos aquí tres preguntas. Voy a tratar de sintetizarlas. Son para Jasbet y para Angélica. Una de estas preguntas es que si es el mismo duelo por el que pasan las familias, en este caso las madres, independientemente de la discapacidad que sea. Ok, bueno, creo que esta la podría responder yo. Diría que el duelo no es el mismo ni las fases, porque esto va a depender definitivamente de la situación familiar, de la situación conyugal, la estabilidad, el momento de la familia, en qué momento se encuentran, la característica o qué tipo de discapacidad sea la que se están enfrentando, el momento del diagnóstico, las redes de apoyo, capacidad de resiliencia, duelos anteriores resueltos o vigentes, o si ya existe un duelo patológico previo, la personalidad, por supuesto, nivel social, económico, cultural, que bueno, yo diría que estos son como los factores que más influyen, pero definitivamente, pues sí, las fases van a ser las mismas, pero tal vez unas se resuelvan más pronto o el duelo se convierta patológico o no, dependiendo de estas características que ya mencioné. Y ahí mismo en ese tenor justamente del comentario, ¿cómo se puede persuadir el pensamiento de estas familias? Bueno, no sé si la doctora Jasbet quisiera responder esta pregunta. Sí, yo creo, y es una experiencia muy introspectiva, creo que tenemos que estar informados los papás que tenemos un niño con discapacidad. Entre más información tengamos, mejor va a ser la forma en la que podamos tomar decisiones. Obviamente, requiere el acercamiento con profesionales de la salud, sí creo que es importante, pero también la información, la manera en la que autogestionamos esta información es importante. Pero ojo, si estamos atrapados en algunas fases del duelo donde nos sentimos incapacitados, donde el dolor nos paraliza, es posible que esto tarde en llegar, ¿no? Muchísimas gracias.
Bueno, está programada que la próxima mesa, la mesa 3, Familia, Estado y Desprotección Social, inicia a las 2 de la tarde. Hemos tenido como una jornada pesada. Yo de antemano quiero contestarles aquí la parte de la evaluación y a las actividades del día de hoy se va a realizar vía el chat, pero ya en la mesa 3, es decir, ahorita que ya nos ubiquemos en la siguiente sala, ahí se va a poner la evaluación para quienes nos han estado preguntando. Agradecer a la licenciada Valeria Caro, que me ha estado apoyando con las diapositivas muy puntualmente. Muchísimas gracias y nos saludamos entonces en un ratito más. Deben tener ya, si me hacen favor de ir corroborando, deben tener la posibilidad ahí de salir de la sala, que los enviará a la sala grande, y si no, bueno, esperar a que el equipo técnico nos vaya dando alguna otra indicación para podernos ya trasladar a la otra sala. Muchísimas gracias a los ponentes. Ha habido también felicitaciones, ¿no? Felicitaciones, temas interesantes sobre la cuestión de la intervención. Entonces esperaríamos nada más si nos dan alguna indicación de podernos trasladar a la otra sala. Me comentan los compañeros del equipo técnico que hay que permanecer tantito ahorita aquí y ya ellos nos indican para poder movernos y evitar salirnos del Zoom. Eso evitaría quizá tardar un poco por el ingreso, que nos esperemos ahorita y ya nos dan indicaciones. Muchas gracias. Gracias, maestra Lore.